Ya nos acercamos al segundo eclipse de esta temporada, que será un eclipse de luna llena en Virgo el día 3 de marzo. Tuvimos ya el pasado 17 de febrero el primer eclipse en Acuario. Es interesante notar qué situaciones o qué sensaciones estás teniendo en estos momentos. Esto porque febrero es un mes de grandes tránsitos planetarios. Si aún no lo ves, te recomiendo revisar mi video anterior donde hablé del eclipse y los eventos importantes del mes de febrero. También aprovecho de recordarte que si te gusta la astrología y quieres toda la información detallada en un solo documento clave para planificar tu año, vayas por tu guía Astral 2026. En esta guía digital encontrarás todos los temas importantes del año y consejos personalizados según tu signo. Están las fechas, los tránsitos planetarios y también incluye un calendario lunar y consejos para cada Mercurio retrógrado. Voy a dejar el enlace en un comentario fijado por si quieres revisar. Como decía, estamos ahora acercándonos al segundo eclipse de esta temporada, el eclipse de luna llena en Virgo. Durante el año 2026 vamos a tener la transición del eje nodal del eje Virgo-Piscis al eje Leo-Acuario. Con los nodos en Virgo y Piscis desde septiembre de 2024 hasta febrero de 2027, que será cuando tengamos el último eclipse de este eje, hemos estado trabajando como humanidad y también a nivel personal la dinámica energética de estos signos, que tiene que ver con la salud física y la salud emocional, también la relación entre el cuerpo y el alma, el caos versus el orden y la búsqueda de un sentido trascendente que a la vez pueda mejorar nuestros temas del día a día. Virgo es el nodo sur, es la cola del dragón, todo aquello que necesitamos soltar o reacomodar para recibir las enseñanzas de Piscis, que es el nodo norte o la cabeza del dragón. Piscis nos ha estado enseñando de forma muy ruda e intensa a confiar en el caos, a soltar el control o a que todo tenga un sentido lógico y estructurado. Piscis es el último signo, entonces hemos estado aprendiendo también a cerrar etapas, a reconciliarnos con los finales, que no siempre son felices, por cierto, y también a conectar con lo trascendente, el alma, el misterio, la muerte, por qué no decirlo, y con que cada final de un proceso también es el caos que se reacomoda para el inicio de un nuevo ciclo. No es tan fácil incorporar la energía de Piscis porque los humanos buscamos entender todo con nuestra mente lógica. Queremos respuestas, queremos que el mundo tenga sentido, que tenga orden o que sea más o menos predecible, que es el nodo sur en Virgo. Entonces hemos tenido que soltar el orden totalmente en estos años. Pero esto también nos ha llevado a una búsqueda muy interesante por el bienestar y por el autocuidado. Porque en momentos de caos hay que encontrar el sentido personal, algo que te pueda dar certeza interior en estos tiempos. Y esto va desde reorganizar tus rutinas, también la relación con tu cuerpo, la alimentación, las horas de sueño, hasta temas más profundos como por qué vinimos a este mundo, también la validación de las emociones profundas y para muchos la sanación con temas del pasado, de la familia o de relaciones. Me llama mucho la atención que primero tuvimos un pic de problemas de enfermedades, de salud mental, altas tasas de depresión y este sinsentido de las cosas. También el surgimiento de las imágenes y el contenido hecho con inteligencia artificial que hace que ya no podamos diferenciar lo real de lo falso, lo cual es también muy agotador. Y finalmente siento que muchas personas están atravesando duelos personales, ya sea porque ha fallecido un familiar, o el duelo por una relación fallida, o el duelo por una vida que no se cumplió como querían. Hay esa mezcla entre tristeza, melancolía y deseos de sanar internamente. ¿Qué historia están contando estos eclipses? Bueno, para entender nuestro propio proceso de evolución personal con estos eclipses, es muy útil revisar las fechas importantes. Marzo 2025, septiembre 2025 y este marzo 2026. En estas fechas es cuando se están activando los nodos. Entonces es interesante revisar dónde está la zona Virgo y Piscis de nuestra carta. Es en estas casas donde hemos vivido un aprendizaje interior sobre finales de ciclo, sobre sanación interna, reestructuración de hábitos y rutinas, y también hemos tenido que convivir con el caos y con la incertidumbre. A continuación vamos a revisar qué trae este eclipse y qué historia se ha estado armando para cada signo. Hola Aries de Solo de Ascendente, te doy la bienvenida a esta lectura de los eclipses para este ciclo de marzo 2026. Bueno, estos eclipses, a diferencia del eclipse anterior que fue en Acuario, el de febrero de 2026, este eclipse ya tiene una historia contada. Bien, los eclipses en Acuario vamos a comenzar a vivirlos, son cosas que hablan de nuevos inicios. En cambio, estos eclipses en Virgo y Piscis los llevamos sintiendo desde el año 2024 y 2025. Y este año 2026 vamos a tener
los últimos momentos de estos eclipses hasta que finalicen definitivamente ya el año 2027. Entonces estamos teniendo la última etapa, una etapa de cierre ya con respecto a los eclipses en el eje de Virgo y de Piscis, que en tu caso el nodo norte, que es este punto de evolución, al estar en Piscis nos ha estado hablando de un ciclo que tiene que ver con la conexión con tu casa 12, que en tu caso es la casa donde además está Piscis. La casa 12 ya de por sí es un lugar que nos habla de nuestro mundo subconsciente, nos habla de el momento previo a que algo nazca en nuestra vida, es el momento donde los finales comienzan a hacerse más evidentes. Si tú analizas la rueda zodiacal, ves que Aries es el signo número 1 y de aquí vemos todo un panorama, una evolución hasta que cuando llegamos a la casa 12 o al signo de Piscis, nos referimos al último momento, es el final de este viaje. Entonces por eso la casa 12 tiene que ver con estos finales de ciclo, estas situaciones que se acaban, que se sienten que ya es momento de empezar a unir los hilos, empezar a hacer los nudos para que las cosas ya queden definitivamente ordenadas y superadas para poder avanzar a una nueva etapa, sobre todo con este año que tiene tanta energía en Aries, por esta conjunción que estamos teniendo de Saturno y Neptuno en tu signo. Este es un año de nuevos comienzos, pero para que esos nuevos comienzos vengan, hay que soltar, hay que mirar también los temas de la casa 12, que tiene que ver con tu mundo interior, con tu mundo inconsciente, con el mundo de tus motivaciones más íntimas, más personales, quizás cosas que no le dices a todo el mundo, pero que tú sabes que están ahí dentro tuyo. La casa 12 es una casa muy terapéutica también porque nos habla de situaciones incluso antes de nuestra vida, por ejemplo, el momento de la gestación de nuestra madre cuando nosotros estábamos en el vientre materno, habla de todas las circunstancias que pueden venir desde ese pasado y que condicionan el momento de nuestro nacimiento. Y el nacimiento es como la primera experiencia que tenemos en nuestra vida. Entonces es interesante saber cómo fue nuestro nacimiento, en qué circunstancias previas estuvimos y cómo esas circunstancias también han ido moldeando nuestro carácter. Por ejemplo, no es lo mismo haber nacido en una familia llena de amor, que estaba felizmente esperando al bebé y cuando nace el bebé entonces es un momento de felicidad y todos como que están muy atentos al bebé, entonces ese bebé se va a sentir seguro en la vida, se va a sentir cómodo. Es muy diferente eso a una experiencia en donde una madre está sola o tiene muchas dificultades y eso también hace que cuando el bebé nace se siente este clima de hostilidad o la madre le da una depresión postparto y todo esto también subconscientemente lo absorbe el bebé que después cuando se vuelve un adulto reacciona a las cosas según esas primeras experiencias que tuvo. Entonces por eso la casa 12 es tan importante. Nos habla por un lado de todo nuestro pasado y de cómo ese pasado nos condiciona en las cosas que hacemos hoy. Entonces por eso con estos eclipses del nodo norte en Piscis, más fuertes, por ejemplo, en marzo y en septiembre del año pasado. Entonces ahí tú puedes ir viendo la historia que se venía contando. Marzo, septiembre de 2025, qué situaciones te llevaron a darte cuenta de cosas bien profundas de ti, darte cuenta de situaciones que ya no quieres sostener y cómo puedes perdonar y avanzar. Hay un proceso muy fuerte de sanación en todo esto para ti, Aries. Y, y bueno, y la casa 12 y este nodo norte en tu casa 12 te está llevando justamente como al análisis de esa experiencia, a entender qué cosas te motivan, qué cosas condicionan tus experiencias y tus decisiones. Y a lo mejor si has tomado en algún momento alguna decisión mala, porque todos nos equivocamos, o ha sido un poco difícil también de repente entender hacia dónde dirigirse, ha habido como una falta de propósito, sobre todo porque, bueno, Neptuno también estuvo ahí en Piscis durante muchos años y Saturno desde el 2023 estuvo en tu zona Piscis, entonces esto nos habla de un periodo donde a lo mejor tuviste algunas dificultades que tenían que ver con tu mundo interior, una falta de propósito, falta de sentido, no entender mucho hacia dónde dirigirte y eso te lleva como a la búsqueda también de cuáles son las cosas que de verdad le dan sentido a tu vida antes de poder encontrar ese propósito e ir hacia él. Entonces la casa 12 tiene que ver con todo esto y los aprendizajes que has adquirido sobre Piscis y sobre la casa 12 quizás tienen que ver por un lado con soltar situaciones del pasado, perdonar situaciones que ya están bajo tu control, para soltarlas, para que ya no sean una carga
para que al momento de avanzar sea de una forma mucho más liviana. Y también en un sentido quizás más cotidiano, bueno, la casa 12 tiene que ver con con la sensación de aislamiento, de soledad. Posiblemente para algunos Aries ha sido un periodo de la vida en donde han sentido como una sensación de tener que buscar algo porque ya no quieren sostener una vida solitaria, una vida donde se sienten aislados. Bien, entonces aquí hay una situación a lo mejor que aprendiste a vivir en soledad o aprendiste a atravesar la soledad o hubo una lección importante sobre tu camino personal. Para algunos Aries se trata como de definir que ya no quieren estar más solos en esta vida y que quieren empezar a hacer otras cosas, quieren empezar a cooperar más con otras personas, porque también este Saturno, al entrar en Aries ahora, desde este 2026, Saturno también te va a empezar a mostrar nuevas formas de ser, nuevas formas de vivir tu energía Aries. Entonces, si tu energía Aries siempre ha sido como tan independiente, tan enfocada en sí mismo, este Saturno te va a ir enseñando las limitaciones de esa energía. Que a veces no puedes hacer todo solo, que a veces también necesitas cooperar con los demás, que a veces también necesitas tener un ideal en común con otras personas que te signifiquen avanzar, porque es Neptuno también, y Neptuno también nos habla como de eso que nos une con los demás. Entonces aquí hay lecciones en donde para algunos Aries va a haber tenido que ver con momentos de soledad, de dificultades, una sensación interior de que nadie te entiende, de que cuál es tu propósito, como una falta de orientación. Y ahora ya se cierra un poco esta etapa y vas a estar recibiendo las últimas lecciones que te van a llevar a alinearte con un camino en donde te vas a dar cuenta que tienes que hacer las cosas desde una vereda más allá de solo tú y tus intereses, sino que hay algo que también trasciende al ego, ¿bien? Hay algo que trasciende solo tu identidad, que tiene que ver con hacer el bien común, buscar el bien o buscar la unión o reestructurarte también de forma que ya no tengas esa sensación interna de pesadez, de soledad, de que la gente no te entiende o de que quizás tus proyectos internamente no están saliendo de la forma que tú crees, porque Saturno, como estuvo aquí, habla de un periodo así como de no entender mucho qué pasa internamente, una sensación interna de mucha pesadez frente a la vida, pero que también te trae madurez, la madurez necesaria para afrontar la vida como es, ¿bien? Y tomar decisiones a partir de eso. Entonces, bueno, este nodo norte en Pisces te vino a enseñar todas esas cosas, pero siempre como los nodos funcionan como un eje energético en donde entra información por un lado y sale información por otra, es decir, hay cosas que tenemos que ir soltando para llevar a esta evolución. En tu caso, Aries, el nodo sur ha estado en Virgo. En tu casa 6, que es la zona de la salud, de las rutinas, el trabajo diario, también de cómo te llevas con colegas. También la casa 6 se dice que es la casa de las mascotas. Entonces, para algunas personas, por ejemplo, hablando de estos temas de soledad, quizás para algunas personas como que la incorporación de una mascota a su vida o de alguien a quien cuidar significa también como que aprender a que es importante compartir amor y no quedarte como solo encerrado en el ego y en las cosas que son para ti y que no quieres compartir con nadie, sino que también es como aquí un tema que nos habla de eso, de la conexión con los demás, de la trascendencia, de algo más importante, un nuevo objetivo a seguir en tu vida, porque además aquí hay un nuevo ciclo empezando para ti, Aries. Saturno y Neptuno en tu signo nos hablan de un nuevo ciclo de 36 años en donde muchas cosas van a empezar a cambiar en tu vida, a reestructurarse. Entonces, volviendo a este eclipse del 3 de marzo, es un eclipse de luna llena que va a ocurrir en el signo de Virgo y que va a iluminar en este caso tu casa 6. Entonces, ¿qué temas van a ser importantes? Temas de salud, cómo te estás cuidando, el autocuidado personal. Este eje de la casa 6 y la casa 12 tiene mucho que ver con nuestra salud física y salud emocional. Entonces aquí se van a ver muy claramente las situaciones, en tu caso Aries, de cómo has llevado tu salud, cómo has llevado tus rutinas, quizás cómo has podido sanar situaciones internas. Bueno, yo tengo un amigo que es ascendente Aries y él también ha vivido un proceso como emocional bastante difícil y la última vez que hablé con él sentí que él ya estaba sanando muchas cosas. Entonces siento que es algo así. Es como que estos eclipses vienen a mostrarte cómo has ido sanando esta situación interior de sensación de soledad, de falta de sentido, de hacia dónde me dirijo. Y para eso quizás has tenido que soltar también algún trabajo antiguo,
algunos viejos hábitos que ya no te llevan a lugares que son positivos para ti. Has tenido que reestructurarte, porque Virgo es un signo que nos habla de la estructura y la organización. Entonces aquí con esta luna llena en Virgo de este 3 de marzo, puede ser importante ver cómo, por un lado, cómo llevas el tema de tu salud, cómo tu salud física y tu salud mental están relacionadas y cómo estás cuidando de tu salud, bien. Por otro lado, temas de trabajo, cómo a veces el trabajo excesivo sirve como una cortina de humo para evitar las situaciones de la casa 12. No enfrentarte contigo mismo, contigo misma, con tus propias sombras. Entonces a veces nos llenamos de trabajo o de cosas que hacer en el día a día, justamente para no tener ningún minuto de silencio, porque si tenemos un minuto de silencio empezamos a pensar en el sentido de la vida, que hacia dónde voy, y te empiezas a atrapar. Y mucha gente lo evita, pero es importante no evitar ese diálogo interno. Es importante no norte aquí. Es importante adquirir ese diálogo interno, esa autorreflexión de hacia dónde quieres dirigirte. Así que no evadas la meditación, la contemplación. Quizás si necesitas momentos a solas también es importante, porque de lo contrario puede ser que algún tema de salud pueda manifestar esta falta de espacio para tu autocuidado. Por otro lado, también temas de trabajo, cómo te estás llevando con tus situaciones laborales, quizás alguna situación laboral que ya no te hace sentido, ya no te parece adecuada, significa que se va a un trabajo o que tienes que moverte de un trabajo. Así que puede haber también un cambio con respecto a tus rutinas, tus labores, o a lo mejor dentro de tu mismo trabajo te ofrecen otro cargo o hay un cambio con respecto al tema laboral, porque también los eclipses movilizan situaciones, son como grandes cierres que a la vez son grandes comienzos. Entonces, atención para ti, Aries, con el tema de salud, con el tema laboral, con el tema del trato también con tus colegas y con la búsqueda de este nuevo sentido que quieres hacer de aquí en adelante, porque esto es solo un ciclo que se inicia desde este 2026 y estos eclipses ya de a poco están como cerrando esta situación. Así que yo creo que aquí hay una historia que tú ya sabes de qué se trata, y que de a poco va a ir como mostrando también nuevas situaciones para que tú llegues de a poco a una conclusión final sobre estos temas. Así que bueno, eso para ti, Aries. Para Tauro de Sol ascendente, este eclipse en Virgo cae en su casa 5, que es la zona de la autoexpresión, de los hijos, si es que tienes hijos, zona de romances también, y zona de los pasatiempos y las cosas que te encanta hacer. Y también la casa 5 es la casa que tiene que ver con la identidad personal y como con nuestra manera de expresarnos hacia afuera. Entonces, este eje de eclipses que hemos estado experimentando en el eje de Virgo y de Piscis desde el año 2024 y también 2025, el año 2026 estamos teniendo como de a poco la conclusión sobre estos temas que tienen que ver por un lado con esta zona de romances y esta zona de hacer las cosas que a ti te gusta, y también por otro lado la zona Piscis, que es tu zona de amistades, de grupos, de trabajo en equipo y de visión a futuro. Entonces, el nodo norte, como hablábamos que es un punto de evolución, te ha llevado para ti, Tauro, a la búsqueda de quizás nuevos círculos, nuevas amistades, nuevos grupos de personas, el sentido de pertenencia, con qué personas te sientes a gusto, con qué personas no te sientes a gusto, y que esto también ha tenido que ver con un cambio profundo en tu propia identidad. Y esto también apoyado por los movimientos de Urano en Tauro, que al fin este 2026 sale de ese signo, y que ha significado desde 2018 hasta 2026 muchos cambios para ti, Tauro. Bien, estoy segura que tú puedes contarlo también de todas las situaciones de cambio, de cosas que se rompieron, cosas que tuviste que rearmarte, tuviste que reinventarte muchas veces. Y ahora este Urano en Tauro está en la final de esos procesos, así que al fin ya Urano se va de tu signo. Eh, Así que bueno, después va a pasar a Géminis y ahí hay un tema que tiene que ver con la economía, con los recursos, que bueno, lo vamos a ver en el video que sea específico de Géminis, de Urano en Géminis, o también puedes descargar la guía astral y ahí puedes ver todo lo que se trae Urano en Géminis. Como sea, se acaba ya para ti lentamente este ciclo de Urano en Tauro. Estamos recibiendo ya los últimos temas de esta situación, pero que han tenido que ver, y también con este nodo sur en casa 5, con soltar una vieja identidad, soltar una vieja narrativa sobre quién eres, dónde te sientes parte, cuáles son las cosas que te gusta hacer y reinventarte totalmente.
Entonces, para eso también ha sido interesante el movimiento de qué tipo de personas has atraído a tu vida, qué tipo de personas se han mostrado y que te han hecho contraste. Puede ser un contraste positivo o negativo, es decir, o bien personas que te han inspirado y te han marcado un camino, que es como, oh, yo quisiera ser como ellos o me gustaría participar en este tipo de grupos, tanto como personas que no te agradan para nada y que ahora te das cuenta que es como en esos grupos yo ya no pertenezco, en este tipo de personas ya no quiero sentirme parte de este tipo de gente, no me gusta cómo piensan, no me gusta cómo son, porque me siento que ya no soy yo misma o yo mismo, entonces ahí toca evolucionar y, y aunque a ratos puede haber sido un poco solitario este camino, porque bueno, Saturno estuvo en Pisces desde 2023 hasta 2026, hasta ahora el 20 de febrero que entraron a Aries, pero fueron años desde el 2023 y 2025 sobre todo ese tramo de tiempo, en donde puede haber sido también una dificultad para ti haber encontrado amistades, ya sea porque había distancia, ya sea porque no lograste como enganchar con las personas o porque quizás tuviste quiebres en cuanto a las relaciones con amistades o con otras personas. Y estos quiebres quizás te llevaron un poco como a esta sensación de aislamiento, de que no me siento parte, que cuál es mi tribu. Bien, y este nodo sur en Virgo, y aquí yendo ya de lleno a lo que es el eclipse que vamos a tener el 3 de marzo, este eclipse de luna llena en Virgo ilumina este tema de tu identidad. ¿Quién eres ahora, Tauro, luego de todos estos cambios? ¿Quién eres ahora? ¿Cuáles son las cosas que te motivan en estos momentos? ¿Qué te apasiona? ¿Qué te llena de ilusión? ¿Hacia dónde quieres dirigirte? Y valorar también tu proceso intenso en donde has estado cambiando mucho, te has tenido que reinventar y estos eclipses están marcando ya como la culminación de ese ciclo. Entonces es interesante ver qué tipo de cosas ocurren en esta temporada de eclipses, qué cosas ocurren ahora en marzo, que tienen que ver por un lado con ese tema de la pertenencia, de los grupos, de las personas o de una visión más amplia de las cosas que quieres hacer, versus las cosas que hacías antes, cómo te desenvolvías antes y cómo ha cambiado tu identidad. También, bueno, el nodo sur en la casa 5 puede tener que ver con romances, entonces para algunos Tauro va a tener que ver con quizás haber soltado una vieja narrativa con respecto a las relaciones, a lo mejor para algunos Tauro el tema del romance era un poco, no sé, como que a lo mejor se habían desilusionado en algún momento, fue un poco difícil, pero también esto te ha llevado a tener una visión más realista de cómo es el amor, cómo son las relaciones. Entonces posiblemente haya una vieja narrativa que soltar sobre el tema de los romances, qué esperas de una relación, tú te has renovado, entonces también se está renovando la forma que tienes de ver el mundo y de qué esperas en cuanto a una relación. Bien. Así que bueno, eso con este eclipse. También casa 5 tiene que ver con hijos, entonces para los que tienen hijos, puede hablar de un momento interesante en donde los hijos están cambiando, están pasando una nueva etapa, entonces esto significa también una reestructuración de tu rol como padre o madre frente a esta figura de los hijos. Hay como una situación aquí de cambios con respecto a ellos que te afectan obviamente, también a ti a nivel personal. Y, y bueno, también la casa 5 tiene que ver con el placer, con el disfrute, con las cosas que nos gusta hacer. Entonces también quizás puede haber sido un tiempo para ti, Tauro, donde fue interesante ver como qué cosas te gusta hacer, si le estás dedicando realmente el tiempo a las cosas que te apasionan. eh, y, y claro, quizás qué rutinas, qué hábitos tienes que reacomodar para poder reincorporar también esta faceta de las cosas que a ti te gusta hacer. Porque a veces Virgo es un signo como que se dedica mucho al trabajo, se dedica mucho como a los temas prácticos. Y entonces aquí el nodo sur que nos habla de algo que tenemos que reestructurar o que soltar. En tu casa 5 a lo mejor como ciertas rigideces o a lo mejor como que todas las cosas salgan a tu manera. Eso también porque, bueno, Tauro es un signo fijo que nos habla también del control. Entonces a lo mejor has tenido que soltar un poquito el control con respecto a tus horarios y las cosas que te gustaría hacer y cómo saldrían. Entonces ha habido también una reacomodación aquí de tus rutinas, de tus hábitos, ¿bien? Y que también han llevado a que seas una nueva versión de ti. Así que, bueno, por ejemplo, no sé, pienso en una amiga Tauro que tengo que ella se puso super fitness hace poco, bueno, hace como un año, y empezó también, y se dio cuenta como que le gustaba mucho el tema de hacer ejercicio, el tema de la conexión con su cuerpo, y que eso al final
quizá al principio era un poco agotador, pero después se dio cuenta que le daba placer y le gustaba mucho conectar con lo físico, sobre todo porque Tauro es un signo muy del cuerpo. Entonces ahí puede hablar de esto también, como la incorporación de un nuevo hábito que te das cuenta que a la larga te gusta y te resulta placentero. Así que bueno, esos son los temas para ti, Tauro, con respecto a estos eclipses. Estamos ya finalizando esta etapa. Vamos a tener los últimos eclipses en este eje como tan fuertes, en el eje de Virgo y de Piscis. Ya luego vamos a ir mutando al eje de Acuario y de Leo. Entonces ahí ya va a ser otra historia. Así que bueno, puede ser interesante también recapitular hacia dónde te han llevado estos eclipses en este año y medio. También porque, bueno, Mercurio retrógrado está en la zona Piscis, así que hay también interesante ver qué tipo de amistades, qué tipo de situaciones de grupo han pasado, cómo están tus visiones a futuro, cuánto has cambiado, ¿bien? Así que eso para ti, Tauro, te mando un gran abrazo y espero que todo salga muy bien. Para Géminis, de solo de ascendente, estos eclipses en el eje de Virgo y de Piscis han tenido todo que ver con una situación de casa 10 y de casa 4, es decir, mundo laboral, mundo profesional, mundo de cuál es tu vocación, cuál es tu carrera, cuál es el camino que tú quieres seguir hacia más adelante, cuáles son tus metas, versus situaciones de lo que ya es conocido, de tu hogar, de tu familia, de tus raíces, del tema de la casa, a lo mejor para algunos Géminis, dónde están viviendo. Entonces, la activación de estos puntos en temporadas de eclipses hablan de situaciones que se movilizan hacia la evolución. Y en tu caso, el nodo norte, que es el punto de evolución, está en Piscis, que nos ha hablado de la incorporación de situaciones que tienen que ver con tu vocación, tu carrera, las cosas que quieres hacer a largo plazo. Así que ahí está interesante recapitular desde el año 2024, 2025, que ha sido cuando hemos tenido más fuertes estos eclipses, y parte del 2026, que tiene que ver con una situación de incorporación de nuevas metas, un tema laboral importante. Entonces es interesante saber qué ha pasado en tu vida a nivel laboral, sobre todo porque Saturno también estuvo ahí en Piscis y Neptuno también, estos dos planetas que ahora entraron en Aries, estuvieron un buen tiempo ahí en Piscis, en tu casa de la carrera. Entonces posiblemente ha habido ciertas dificultades o muchas responsabilidades también en cuanto a tu mundo laboral, que te han llevado a ti, Géminis, a replantearte muchas cosas sobre tu mundo profesional, tu mundo de la vocación, también las cosas en las que destacas y en un sentido más amplio cuáles son tus metas en la vida, más allá de simplemente cumplir tus labores y tus funciones. Entonces ya al menos que ya Saturno dejó a Piscis, que es tu zona laboral, se viene un periodo un poquito más fácil con respecto al tema profesional o este tema de trabajo, de metas. Y también porque ya este año vamos a estar finalizando esta serie de eclipses en el eje Virgo-Piscis, así que también este año va a ser como el último donde vas a estar viviendo estas experiencias tan intensas que tienen que ver con tu vocación, tu carrera, tu imagen pública y tus metas a largo plazo. Ahora, yendo concretamente a este eclipse de luna llena en Virgo del 3 de marzo, este es un eclipse de nodo sur que nos habla de algo que tenemos que soltar o algo que tenemos que dejar ir o algo que tiene que reestructurarse en nuestra vida, que ya como que pierde un sentido y tiene que buscarse una nueva forma de hacer las cosas. Y en tu caso, este nodo sur en Virgo se encuentra en tu casa 4, que es la zona de las raíces, de la familia, del hogar. Así que atención, Géminis, con situaciones que tienen que ver con el hogar, con la familia, con tus motivaciones internas, ¿bien? Creo que es un eclipse en donde va a ser bien importante escucharte mucho a ti mismo o a ti misma internamente, buscar las respuestas en ti, soltar como viejos condicionamientos que quizás tengan que ver con tu familia, que a lo mejor tu familia te inculcó que solo había una manera de conseguir el éxito y tú te das cuenta que en realidad puede haber más maneras de ser exitoso o ser exitosa o de seguir un camino propio. Entonces aquí lo que te piden soltar estos eclipses tiene que ver con una vieja narrativa familiar, viejas creencias que vienen desde tu hogar, desde tu casa, desde tus ancestros, que pueden sentirse un poco limitantes en estos momentos. También para algunos Géminis, este nodo sur en casa 5 puede tener que ver con alguna mudanza, algún cambio de casa, alguna situación de haber dejado el hogar y tener que como que replantearte cuál es tu hogar, dónde están tus raíces, quiénes son las personas con las que te sientes cómodo o cómoda, dónde está tu casa, ¿verdad? Como, dónde está esa gente a la que tú puedes llamar hogar y familia. Porque a veces la familia, no solo nuestra familia de origen, nuestra familia de sangre, sino que yo creo que también nosotros vamos construyendo a lo largo de la vida nuestra propia familia, que a veces son los amigos, son personas muy cercanas, ¿por qué no también la familia
no sé, una esposa, hijos, eso también es la familia. Y entonces aquí hay situaciones que se replantean con respecto a la familia, de quiénes son realmente tu familia. También puede haber situaciones de cambio con respecto a la casa, así que atención si tú tienes algún tema de casa, puede ser una mudanza, puede ser el hecho de algo cambia con respecto al hogar, bien, así que atención también. Eh, Puede ser un momento interesante también para ver qué situaciones se presentan con respecto a estos temas, el tema de la familia, temas laborales también, como decía, porque esto funciona en un eje. Para algunos Géminis puede haber también un tema económico, porque este Júpiter en casa 2 nos habla aquí y está haciendo un buen aspecto a toda esta energía Piscis que está en tu casa 10, que es la zona del trabajo. Puede haber una situación material, así puede ser, te ofrecen un trabajo que tiene mucho mejor sueldo, eso para algunos, que sería lo ideal, o hay una situación laboral que también afecta a tu tema económico, bien, pero aquí por lo que veo es como que afecta positivamente a tu economía. Y también aquí con este Mercurio retrógrado en Piscis puedes estar evaluando algunas situaciones de trabajo, algunas situaciones también en cuanto a liderazgo, a responsabilidades, ¿bien? Así que, bueno, Géminis, eso es para ti. Estos eclipses están movilizando esos temas, estás aprendiendo a tener nuevas metas, una nueva vocación, un nuevo camino. Y para eso estás soltando también viejas narrativas que ya no te sirven, creencias limitantes que pueden venir de tu familia, de tu hogar, o quizás replanteándote el sentido del hogar, de la casa, de dónde te sientes cómodo o cómoda en estos momentos. Así que, bueno, Géminis, que sea igual un buen proceso y esperemos que salga todo bien, sobre todo aquí con este Júpiter en casa 2 acompañando a tu economía. Así que te mando un abrazo y que salga todo muy bien. Para Cáncer de Sol ascendente, estos eclipses en el eje de Virgo y de Piscis están cayendo en tu casa 9 y casa 3. Esta es una zona bastante intelectual que nos está hablando de nuevos aprendizajes, de una nueva filosofía de vida, un nuevo camino, la incorporación de una nueva manera de entender la vida. Y que para eso también ha tenido que ver con soltar eh, viejas creencias, viejas maneras de ver las cosas, viejos aprendizajes que quizás ya no te están aportando, viejos lugares también. Entonces, bueno, si vemos los nodos como un eje de energético donde energía entra y energía sale, el nodo norte en Piscis te ha estado llevando a incorporar aprendizajes que tienen que ver justamente con este tema de casa 9, sentido de la vida, viajes, expansión, también temas legales, tiene que ver con la casa 9, estudios, maestrías, un tema importante para ti, Cáncer, que tiene que ver con tu mundo del aprendizaje, de abrir tu mente a nuevas posibilidades. Y para eso lo que estás soltando es este tema de casa 3. Casa 3 tiene que ver con nuestro lenguaje, nuestra forma de pensar, nuestra forma de comunicarnos en el día a día. También la casa 3 tiene que ver con hermanos, tiene que ver con el vecindario, con las personas que están a nuestro alrededor y también con la comunicación, con los viajes, viajes cortos o viajes de traslado más pequeños o medios de transporte también como no tan extensos, ¿bien? Entonces, aquí hay una situación para ti, Cáncer, en donde estás aprendiendo cosas nuevas, estás abriéndote a una nueva visión de las cosas. Para algunos Cáncer puede ser estar estudiando algo interesante, estar aprendiendo de una nueva carrera, quizás tomar una maestría, quizás empezar a adquirir nuevos aprendizajes que te van a ampliar la vida a futuro, van a ser muy útiles. Así que aquí totalmente recomendado con estos eclipses el tema del aprendizaje. Para otros Cáncer se trata sobre temas de viajes, de estar en otro país, estar en el extranjero y tener experiencias en el extranjero. Para otros se puede tratar de temas legales, una situación legal que ha significado como hacer muchos papeles, muchos trámites, pero que todo eso también te ha llevado a una evolución, a entender qué está pasando ahí con esos temas legales para avanzar hacia un nuevo camino. ¿Bien? Y para eso tenemos que soltar las experiencias del nodo sur. Entonces aquí hay que analizar bien cómo ha sido esta historia, porque esta historia tiene su conclusión el año 2026, pero comenzó el año 2024 y siguió el año 2025. El año 2025 tuvo sus puntos peak en marzo y en septiembre. Entonces sería interesante ver qué situaciones pasaron en tu vida en marzo y en septiembre para más o menos entender esta historia que ahora tiene como una nueva
una nueva activación con estos eclipses. Entonces, este eclipse de luna llena en Virgo, en tu casa 3, tiene que ver con una forma de pensar, una forma de comunicarte. Además, como estamos con un Mercurio retrógrado en marzo, hay que tener ojo aquí para ti, Cáncer, con cómo te estás comunicando, cómo estás expresando tus cosas. Te recomiendo en estos días tratar de ser muy juiciosa o juicioso con las cosas que quieres decir y cómo lo dices, porque aquí con este eclipse en tu casa de la comunicación puede ser que algo de la comunicación se dificulte. También situaciones de aprendizaje. Es interesante ahí como tener tu mente bien abierta a las cosas que se pueden estar presentando en estos eclipses y no cerrarte a tu visión pequeña de las cosas, que a veces a todos nos pasa, ¿bien? Nos cuesta como adquirir los nuevos conocimientos o entender que pueden existir otros caminos. Mientras más flexible y más abierto o abierta de mente te encuentres en estos momentos, va a ser mejor. Y eso, bueno, hay que tener cuidado aquí con temas de comunicación, no ser muy erráticos, tratar de, sobre todo con este Mercurio retrógrado, de que las cosas queden lo más claras posibles. Ojalá como revisar bien temas legales, si estás en medio de un proceso legal, revisar muy bien todos los papeles, todos los documentos, que todo esté bastante claro. Y también, bueno, la casa 3 para algunos tiene que ver con el tema de hermanos. Entonces aquí hay una situación con hermanos que a lo mejor llega a un punto importante. Eh, y para otros tiene que ver también con el vecindario. Puede haber mudanzas o puede haber situaciones que tienen que ver con el lugar donde vives o con las personas con las que trabajas en el día a día o con las que ves todos los días, vecinos, comunidad, ¿bien? Hay temas ahí también que están cambiando. A lo mejor para algunos cáncer se trata de vivir en un nuevo barrio o tener que acostumbrarse a un nuevo sitio en el que están viviendo. Como sea, aquí hay un desafío importante de flexibilidad y de aprender a ser más abierta de mente o abierto de mente y adquirir nuevos conocimientos. No cerrarte a las posibilidades de conocer más cosas, ¿bien? Y no quedarte atrapada o atrapado en las cosas pequeñas, en las dificultades, en el pensamiento rumiante de que las cosas no sirven, no funcionan. Y también es importante como detectar cuando sientas que tú estás cayendo en dinámicas de boicot o de pensamientos limitantes. Bien, esto va a ser muy claro con estos eclipses, dónde te estás limitando, dónde quizás tienes un diálogo interno que es un poco tóxico, que no te está aportando, y adquirir herramientas para poder lidiar con ese diálogo con ese diálogo interno de una mejor manera, de una manera que te permita ser más optimista y te permita avanzar y no quedarte estancado o estancada en los pequeños detalles que en realidad lo único que hacen es paralizarte. Así que bueno, eso sería para ti, Cáncer, con respecto a este eclipse de luna llena en Virgo del 3 de marzo. Se trata mucho de un tema intelectual y de un tema de comunicación y un tema de mentalidad. Así que esperemos que salga todo bien para ti. Para Leo de Sol de ascendente, este eclipse del 3 de marzo cae en su casa 2, que tiene que ver con la economía, los recursos, los bienes materiales y también en un sentido más profundo tu autoestima, tu valor propio y también tus valores personales. Bueno, contarte la historia larga, estos eclipses en el eje de Virgo y de Piscis han estado ocurriendo más o menos desde 2024 y con mayor intensidad 2025, especialmente en las fechas de marzo y septiembre. Entonces, hay una situación en estos meses, ahí tú puedes pensar qué cosas se estaba viviendo en marzo del año pasado, en septiembre del año pasado, que, bueno, en tu caso, tienen que ver, como el nodo norte es la evolución y el nodo norte está en Piscis, has tenido que adquirir un nuevo conocimiento con respecto a temas de casa 8, porque ahí está transitando el nodo norte. Entonces, cuando el nodo norte transita por nuestra casa 8, hablamos de un momento en donde estamos adquiriendo como unos aprendizajes del alma muy profundos sobre tu mundo interior, sobre el enfrentar tus miedos, enfrentar la sombra, enfrentar para algunos Leo el luto, el duelo de situaciones del pasado, tener que resolver temas que antes no querían ver porque la casa 8 tiene que ver con eso que es tabú, de lo que no queremos hablar. Y aquí con el nodo norte en casa 8 ha sido bien importante el trabajo de no tenerle miedo a la sombra. Y además porque, bueno, Júpiter ha estado también en tu casa 12, que también es una casa que nos habla del mundo del oculto, del subconsciente, de los finales de ciclo. Entonces ha habido un tema importante para ti, Leo, que tiene que ver con el autoconocimiento, con el perdón, con la sanación,
con cerrar etapas del pasado, con resignificar un camino. Para muchos puede tener que ver con un duelo literal, así como si tú, Leo, has vivido una situación, ya sea porque alguien falleció o porque una vieja etapa de tu vida se fue. O a veces los duelos no tienen que ver con la muerte física, sino que a veces es la muerte simbólica de procesos, de personas que se van en nuestra vida, de etapas que se cierran. Y eso también significa un proceso de dolor interno, de resignificación, de perdón o no perdón en muchos casos. Y cómo estás lidiando con esos temas. Entonces, estos eclipses han tenido que ver con eso, con cómo te has reinventado en el último tiempo. Y para eso, para esa reinvención y para ese autoconocimiento bien profundo que ha tenido que ver con este nodo norte y estos eclipses en casa 8, en Piscis, para eso, para los aprendizajes del nodo norte, a veces tenemos que dejar ir cosas del nodo sur. Y el nodo sur ha estado en Virgo. Entonces aquí el nodo sur ha tenido que ver con soltar viejos temas sobre el dinero, sobre tus posesiones materiales, sobre dejar ir una situación económica. Quizás para algunos Leo ha sido un tema económico difícil, quizás han sido tiempos complicados en cuanto a la economía, o has tenido que reinventarte, y eso te ha llevado a sacar mucha fortaleza interior, ¿bien? Y eso te lleva como a la capacidad de tener que reinventarte y rearmarte, ¿bien? Entonces aquí este eje de casa 8 y casa 2 es un eje de posesiones, nuestras posesiones físicas, materiales, nuestro dinero, nuestra casa, las cosas que son nuestras, versus la casa 8 que son nuestras posesiones internas, nuestra valentía, nuestro coraje, nuestra capacidad de resistir, cuáles son como tus valores que no tiene que ver con un tema material, sino que es lo que tú vales como persona, ¿bien? Y eso también ha sido un tema interesante en este ciclo de eclipses. ¿Cuáles son las cosas que a ti te hacen destacar? ¿Cuáles son tus verdaderos talentos? Y cómo has ido reinventándote también o creyéndote el cuento, como decimos acá en Chile. Hay que creerse el cuento también a veces sobre las cosas que uno hace. Porque aquí, bueno, este Virgo en casa 2 nos puede hablar que si bien tú eres Leo y Leo es un signo brillante y que vino a destacar a esta tierra, también hay como internamente a veces cierta dificultad con creer que realmente tú eres capaz de todo eso, ¿bien? Muchas veces se dice que Leo es un signo muy seguro de sí mismo, pero eso es como del exterior, porque a veces en el interior igual somos frágiles, igual somos vulnerables, igual a veces tenemos síndrome del impostor. Entonces aquí ha sido interesante con este nodo sur en Virgo, un poco salirse de ese tema, ¿bien? O sea, aceptarlo, entender que es una parte nuestra, pero que no te puede dominar ese síndrome del impostor, ese pensamiento de que no eres suficiente, de que no lo vas a poder hacer, bien, sino que al contrario, hay que empujarte hacia esta energía de que tú eres capaz, tienes muchas capacidades internas, muchos talentos, cosas que no todo es el dinero, no todo son las posesiones materiales, hay cosas que son más trascendentes, y creo que esa es la verdadera fortaleza que te ha venido a mostrar estos eclipses. Entonces, bueno, volviendo al tema del eclipse del 3 de marzo, que es un eclipse de luna llena en Virgo, puede haber una situación de economía que se devele en este periodo, ¿bien? Ya sea un resultado positivo para algunos Leo, que tenga que ver con, mira lo que he logrado en estos momentos, o quizás qué voy a hacer con mis recursos, cómo voy a empezar a reorganizar todo este tema de mi mundo material. Quizás para algunos se va a tratar como de tener que dejar ir una vieja versión sobre lo que era el dinero. A lo mejor algunos Leo pensaban que solo el dinero era lo más importante y después te das cuenta que no todo se trata de eso, que hay temas que son más profundos, que el dinero no te compra todo, que hay cosas que no tienen precio bien. Y también en otro sentido para algunos otros Leo, esto se va a tratar como con realmente enfrentar una nueva versión de ti, así como cuáles son tus verdaderos nuevos valores, nuevos principios, cómo has forjado una nueva autoestima a través de todas las cosas que han estado ocurriendo en tu vida y que te han llevado a generar una nueva forma de relacionarte contigo misma o contigo mismo, con cuánto vales, con qué es lo que eres. Y esto va a ser muy importante porque cuando los eclipses empiecen a ocurrir en tu propia energía de Leo, toda esta situación va a empezar a movilizarte hacia algún punto, ¿bien? Es el momento en donde tienes que empezar a creer más en ti misma o ti mismo, empezar a creer en tus talentos, de que
aunque venga a veces como este síndrome del impostor, de pensar que no vas a poder lograrlo, de verdad merezco tanto, de verdad, ¿será que soy capaz de manifestar esta abundancia? Y todo esto, cuando los nodos empiezan a transitar ahí, el nodo sur en tu signo, va a ser el periodo en donde todo esto te va a movilizar a algo más grande, y es importante tener un sentido bastante fuerte de cuál es tu valor propio, de cuáles son tus límites, tu autoestima, cuál es tu valor como persona. Bien, así que bueno, hay temas aquí importantes que tienen que ver por un lado con dinero, recursos, con autoestima, con tus nuevos valores, tu nueva forma de ver el mundo. Pueden presentarse situaciones interesantes también, propuestas económicas, donde es importante que tú te sientas muy cómoda o muy cómodo con estas propuestas. A lo mejor, no sé, llega una propuesta económica y tú te das cuenta que es malísima, así como no, me quieren hacer trabajar de más y en realidad no es suficiente. Así que aquí puede ser un momento interesante donde esos temas se iluminan. ¿Cuánto se te está valorando a ti, Leo? Ya sea económicamente o ya sea cuánto te estás valorando tú misma o tú mismo en tu propio proceso personal. Acá hay un tema muy fuerte de dinero, de autoestima, de valor propio. Bien, esos son los temas importantes con este eclipse. Y además que, bueno, Leo, se viene aquí Júpiter en Leo a partir ya del segundo semestre, a partir de junio creo que es cuando Júpiter entra en Leo. Y ahí, bueno, todas las cosas van a pasar en tu signo, así que va a ser bastante interesante. Pero antes estamos aquí como reflexionando, además con este Mercurio retrógrado en Piscis, que es tu casa 8. Es un buen momento para ti, Leo, para recapitular qué ha sido este proceso para ti, cómo has logrado salir adelante, para que veas en realidad lo valioso que ha sido el aprendizaje en estos años. Bien, cuántas cosas has ido adquiriendo en conocimiento, en resistencia, en ver la vida desde una perspectiva más profunda. Creo que han sido como periodos bastante interesantes, bastante como importantes a nivel espiritual, incluso de mucha sanación. Eh, y eso también te lleva como a revalorizarte más, ¿bien? Y eso después se va a manifestar en un nuevo camino en tu vida de aquí en adelante, cuando los nodos empiecen a transitar también en tu signo y cuando Júpiter entre a Leo. Ahí va a ser el momento en donde todos estos talentos van a brillar y todo este proceso vas a ver que va a haber sido para algo más grande. Así que bueno, Leo, espero que todo salga bien y interesante aquí con este periodo reflexionar sobre tu camino, cómo ha sido el año 2024, el año 2025 y qué procesos estamos ya cerrando el 2026 para empezar con todo un nuevo camino desde junio en adelante. Así que te vaya muy bien. Para Virgo de Sol o Ascendente, este es tu eclipse, es el eclipse de luna llena en Virgo. Por ende, estamos hablando de un momento bastante importante para ti en cuanto a situaciones que ya se están acabando en tu vida y también una nueva forma de mostrarte al mundo, de ver la vida y de cierta forma de experimentar situaciones que te llevan a una evolución en cuanto a tu camino de vida. Bien. Bueno, ahí es interesante para ti, Virgo, analizar la historia de estos eclipses, es decir, qué cosas estaban pasando en septiembre del año pasado, en marzo del año pasado, y qué temas de eso se pueden estar repitiendo o qué temas están ya como llegando a su etapa de o conclusión o finalización o un nuevo camino que se abre. Porque bueno, el nodo norte en Piscis te ha llevado a este tema de trabajar mucho la situación de relaciones, ya sea relaciones de pareja, para algunos Virgo, relaciones de pareja, personas que llegan a tu vida y que te empiezan a mostrar como un camino o te empiezan a mostrar que no siempre es bueno solamente enfocarte en que tú puedes hacerlo todo tú sola o tú solo, que también es importante la cooperación con otras personas. Para algunos es un tema romántico, claro, un tema de pareja, de conocer a alguien que a lo mejor te enseñó mucho, que fue muy significativo en tu vida. Pero también para otros Virgos no tanto un tema de pareja, sino que un tema de colaboración con otras personas. Bien, aquí el nodo norte que nos habla del punto de evolución y de experiencias que vienen a enseñarnos cosas. Aquí este nodo norte en Piscis, en tu casa 7 de la pareja, o de los socios o de todo lo que sea un trabajo como tú con otra persona, nos habla de situaciones importantes de trabajo con otros, ¿bien? De contraste con otras personas, ya sea por medio de
no sé, una colaboración o a lo mejor una relación de pareja, ¿bien? Aquí hay un tema importante de aprendizaje con respecto a este asunto, que también a la vez significa para ti tener que soltar una vieja identidad, una vieja narrativa, quizás actualizarte también para ti, Virgo. Entonces hay muchas cosas que han estado pasando en tu vida, ya que ha sido el nodo sur, que tienen que ver con soltar cosas del pasado, dejar ir viejas máscaras sobre ti misma o sobre ti mismo, sobre cuál es el camino que quieres sostener de aquí a futuro. Y es una reinvención total. Cuando el nodo sur transita por nuestro signo, nos habla de esa energía de reinvención, de alineación con algo nuevo en nuestra vida, pero para eso tenemos que soltar viejas identidades, viejas formas de ser, viejos esquemas que ya no nos hacen sentido, como es Virgo, también quizás viejos hábitos o formas de ser demasiado rígidas, y abrazar un poco esta parte más Piscis, que tiene que ver con soltar el control, entender que la vida a veces es impredecible, pero que podemos vivir con esa incertidumbre siempre y cuando tengamos la certeza interior de que vamos por un buen camino y de que tenemos nuestro propio sentido de la vida muy claro hacia dónde nos dirigimos. Y por eso creo que quizás aquí en momentos de mucha incertidumbre para algunos Virgo puede ser muy importante el apoyo de otras personas. Bien, es importante, Virgo, para ti no aislarte, no sentir que tú puedes hacerlo todo solo, todo sola. Es importante aquí la ayuda que te puede generar otras personas, porque el nodo norte está aquí en tu zona de pareja. Y además, bueno, mira, toda esta concentración de energía que tenemos ahora en febrero y en marzo en la zona Piscis, tenemos al Sol, tenemos a Mercurio retrógrado aquí. Quizás posiblemente lleguen personas del pasado o estés recordando viejas situaciones en cuanto a relaciones o en cuanto a tratos con otras personas. Bien, Venus también estuvo aquí en febrero. Ahora creo que el 5 de marzo entra a Aries, pero todavía está aquí en Piscis. Entonces, bueno, hay un tema aquí fuerte en cuanto al vínculo con otra persona y un trabajo en equipo, una colaboración. Bien, también la casa 7 tiene que ver con acuerdos legales. Para algunos Virgo va a tener que ver sobre acuerdos, tener que negociar, tener que considerar también puntos de vista de otros. Y eso también va a ser muy nutritivo para ti, para la búsqueda del balance y del equilibrio entre lo que tú quieres hacer, cuál va a ser tu camino con otras personas. Y también porque es importante ir soltando de a poco estas rigideces o esto de que esta parte de Virgo, la sombra de Virgo, que tiene que ver con que lo hago todo yo solo, yo sola, que siempre yo me pongo al servicio de los demás, siempre yo estoy para los demás. Y entonces ahí te olvidas también de que los demás pueden ayudarte a ti y no tienes que ser solo tú la persona que siempre está ahí ayudando al resto, porque Virgo es un signo que tiene que ver con el servicio, pero aquí hay algo con todos esos temas que hay que reinventar. Por otro lado, también tu energía Virgo nos habla del orden, del perfeccionismo. Quizás algunas cosas con respecto a eso han tenido que cambiar en tu vida. Sobre la excesiva autocrítica, quizás para algunos Virgo se va a tratar sobre no tener miedo a mostrarse de una nueva manera, no importando tanto el qué dirán, y esta excesiva crítica, autocrítica, ese análisis parálisis en donde siempre estoy como pensando todas las posibilidades y nunca finalmente doy el paso, que eso también puede ser algo de la energía baja de Virgo. Entonces ahí todos esos temas es importante estar revisándolos en este periodo. Cómo te llevas con tu propia crítica interna, cómo has cambiado también en todo este ciclo, también cómo te estás dejando ayudar por otros y cómo estás cooperando con otras personas y cómo eso también te afecta en tu forma de ver el mundo, en tu propia realidad, en tu propio nuevo horizonte de hacia dónde quieres dirigirte hacia el futuro. Bien, así que bueno, Virgo, este eclipse, como es en tu signo, va a ser bastante fuerte para ti, así que mi recomendación sería tomarte las cosas con calma en este periodo. Igual si algo es inevitable va a pasar sí o sí, porque esa es la energía de los eclipses, las cosas pasan por algo y bueno, hay que dejarnos fluir también con esas sorpresas que nos trae la vida. Entonces, bueno, estos eclipses pueden también sentirse como falta de energía, de repente falta de sentido. Entonces es muy normal que eso pase y es importante atravesarlo sin por eso volvernos locos ni perder la cabeza, porque es parte del proceso y ya luego cuando el eclipse pase posiblemente las situaciones vayan tomando más forma. Descansar lo suficiente para ti, Virgo, tratar de no saturarte de demasiadas cosas
y observar qué está pasando en tu vida, qué situaciones quizás vienen por medio de otras personas, cuánto has cambiado tú en este camino, qué cosas sientes también que deberías dejar atrás para poder avanzar hacia esta nueva etapa. Todo eso nos habla el nodo sur. Viejas formas de ver la vida, viejas formas de presentarte frente al mundo. Todo eso se está reinventando con el fin de que te alinees a un propósito mucho más auténtico de quién eres ahora y hacia adelante. Así que bueno, eso para ti, Virgo, con respecto a estos eclipses. Van a ser bastante intensos, así que también te recomiendo tomar bastante líquido, ser más espectador, tanto que forzar cosas. Ahora, si tú ves que en este momento justo están pasando situaciones interesantes, quizás eso también tenga que ver con estos eclipses, situaciones que se están presentando. Aquí los eclipses jamás dicen como no hagas algo, sino que obsérvalo. Es como ten plena conciencia de las cosas que están pasando, ¿bien? No dejes que simplemente la rutina y el día a día te abstraiga de darte cuenta de todo el proceso interno poderoso que estás viviendo en tu vida, de transformación, de cambio, de alineación con cosas nuevas y de soltar viejas partes de ti. Así que bueno, Virgo, espero que te vaya muy bien en tu eclipse. Para Libra de Sol ascendente, este eclipse de luna llena en Virgo va a ocurrir en tu casa 12. La casa 12 es una casa que nos habla del mundo onírico, de los finales de ciclo, también de nuestros secretos, las cosas que no le decimos a todo el mundo, nuestros procesos personales. Y la casa 12 es como esta zona de backstage, es donde ocurren cosas pero que todavía no las hemos mostrado a la luz o que todavía no salen a la luz. Son cosas que todavía están en nuestra mente, en nuestro corazón, estamos de a poco como gestando ideas. Por eso esta es la casa de los finales, pero también de los comienzos que todavía son como una semilla, todavía no alcanzan a manifestarse, porque se manifiestan en la casa 1. Entonces la casa 12 es el lugar ahí donde de a poco se forjan las nuevas ideas, pero también donde vamos finalizando ciclos. Entonces aquí sería interesante para ti, Libra, observar qué situaciones en tu vida ya se están acabando, qué situaciones en tu vida es importante soltar. La casa 12 es una casa muy emocional, así que posiblemente estos eclipses sean para ti un momento muy sensible de reconocer muchas partes que no siempre ves de ti misma o también de tu entorno, de tu alrededor. Bien, va a ser un periodo muy intuitivo, así que esta luna llena, que es un eclipse, está súper recomendado, por ejemplo, un trabajo interno. Si para ti te surge la idea de escribir tu proceso o anotar cosas, creo que sería muy interesante porque va a haber muchas situaciones pasando en tu psique, en tu mundo interior, cosas que a lo mejor te va a costar hablarlo con todo el mundo, pero quizás si lo escribes en un diario o si lo escribes en algo, en una carta, ahí puede ser más fácil poder canalizar esta energía y aterrizarla, ¿bien? Porque la casa 12 suele ser una casa como muy emocional, donde nos cuesta a veces como darle palabras a las cosas. Y bueno, creo que también en esto te puede ayudar mucho este Mercurio retrógrado que vamos a tener ahora por finales de febrero y las 2 primeras semanas de marzo. Creo que por ahí por el 20, voy a dejar la fecha por aquí, es cuando Mercurio vuelve directo, pero la mayoría de marzo vamos a pasar con este Mercurio de retrógrado o en sombra en Piscis, que en tu caso es también la casa 6, que es la zona también de la salud física y también es la zona de las rutinas, es la zona de nuestro trabajo diario. Y bueno, Piscis es un signo también muy emocional. Entonces creo que sería bastante positivo empezar a retomar el tema de entender mejor tus emociones. Por eso te decía escribir, porque escribir es muy terapéutico. A lo mejor si no tienes este hábito de escribir, incorporar este hábito de empezar a anotar tus vivencias, tus experiencias, tus sensaciones internas. Bien, porque hay un trabajo profundo aquí de casa 12 que tiene que ver con tu mundo personal, tu mundo interior, quizás ciertos proyectos que todavía no tienen forma, pero que ya están de a poquito ahí gestándose y que también sería interesante empezar a plasmar en un diario o algo así para poder como entenderlos mejor y poder canalizarlos mejor. Aún así, bueno, el nodo norte está en Piscis, y este nodo norte, que es el punto de evolución o la cabeza del dragón, en esta zona nos habla de la importancia del autocuidado, ¿bien?
la importancia de trabajar en tu propia salud mental, salud emocional, salud física, también la incorporación de nuevas rutinas, de nuevos hábitos. Quizás para algunos Libras se trata de un tema laboral. Entonces aquí también el nodo norte en Piscis nos está hablando de oportunidades laborales, oportunidades de cambios en el trabajo, pero que también es importante para eso soltar ciertas creencias limitantes que pueden venir de tu subconsciente. De que a lo mejor, no sé, como aquí la disyuntiva de si es mejor cambiarse o si es mejor quedarse, o de si realmente soy capaz de hacer tanto trabajo o no. Bien, hay un tema aquí laboral que puede estar movilizándote y que te puede estar moviendo también internamente, como muchos pensamientos interiores sobre este mismo tema del trabajo, de si soy capaz, de si puedo hacerlo. Para algunos Libra puede ser un tema laboral, de que a lo mejor están buscando trabajo y esta búsqueda de trabajo también ha significado como tener que indagar internamente en sus propias capacidades y sus propios talentos para poder mostrarse laboralmente de una forma adecuada, ¿bien? O de una forma que sea interesante para otros. Así que bueno, por un lado eso, en lo práctico, oportunidades laborales, cambios en el trabajo, también los temas de salud. Por eso para ti, Libra, también este eclipse va a ser bastante importante tratar de, a pesar de que puede ser bien movilizante este tema laboral, este tema de salud, tratar de mantener tus rutinas ordenadas o tratar como de dormir las horas necesarias para no saturarte, porque puede haber aquí con estos eclipses ciertas dificultades para dormir, como tu mundo psíquico está muy alterado, así como puedes estar teniendo muchos sueños, o que te cuesta dormir, o que te cuesta concentrarte, bien, y eso es porque hay mucha energía pasando en tu mundo psíquico, bien, esta luna llena está en tu casa 12, entonces hay muchas cosas que están surgiendo desde tu mundo más subconsciente, más interior, y también se están viniendo muchas ideas también, que todavía son como semillas de cosas que posiblemente más adelante se puedan materializar, pero que por ahora todavía son como un lugar ahí interesante para poner foco también al asunto de nuevas ideas, cosas que puedan empezar a tomar forma, pero que todavía son simplemente ideas. Así que por eso también es bastante recomendable esto de escribir, porque así no se te van estas ideas semilla que están floreciendo en este momento. Bien, así que bueno, eso para ti, Libra, de solo ascendente. Por un lado, oportunidades laborales, por otro lado, situaciones de salud. Es muy importante trabajar en tu salud emocional, canalizar toda esta información y también descansar lo suficiente, cuidar tus rutinas, tus hábitos de sueño, porque puede ser que haya cierta inquietud aquí con esta luna en tu casa 12. Para Escorpio, de Sol o de Ascendente, esta luna llena en Virgo, que además es un eclipse, cae en tu casa 11, que es la zona de los grupos, las amistades, el trabajo en equipo y la colaboración. Y también esta casa 11 es la casa que tiene que ver con tus proyectos a futuro, con tus metas, con la participación en actividades colectivas y bueno, todo lo que sea trabajo en equipo, ya lo dije. Entonces, este eclipse aquí del nodo sur te va a estar mostrando muy claramente a qué grupos perteneces, a qué grupos de amistades, grupos de trabajo, a qué colectivos te sientes parte, qué tipo de grupos te resuenan, quieres participar en ellos y qué grupos ya no, ¿verdad? En qué lugares ya no te sientes cómoda, ya no te sientes cómodo, en qué tipo de ideologías también. La casa 11 tiene que ver también con los colectivos, los ideales, qué tipo de ideales están en tu vida y te mueven y cuáles ya no, cuáles hay que reestructurar. Quizás para algunos Escorpio esto se va a tratar de amistades que se van, porque eso es el nodo sur, es como tener que soltar viejas amistades, viejos grupos, pero también la incorporación quizás de nuevos grupos, de nuevas personas de trabajo en equipo, y que eso también te significa a ti un cambio en tu mentalidad con respecto a las personas, en cuanto a los prejuicios que puedes tener con otras personas. Entonces, bueno, para algunos Escorpios se trata sobre esto de cambio en el grupo y en el tema de amistad, tener que dejar ir amigos. Para algunos también tema de redes sociales, quizás hay algo en las redes sociales que te abruma o que a lo mejor es mucho, entonces también aquí se te recomienda, si ese es tu caso, soltar un poco la situación de redes sociales, ¿bien?
y conectar más con esto que es el nodo norte en Piscis, que en tu caso tiene que ver con tu autoexpresión, las cosas que a ti te gustan hacer, las cosas que te dan placer, las cosas que te causan diversión, ¿bien? Entonces aquí es importante conectar con eso, más allá de todo este asunto de redes sociales, la validación externa, qué opinan los demás de mí, cómo me ve un grupo. Aquí es importante lo que a ti te hace sentido, lo que a ti te gusta hacer. Y en la medida que tú estás consciente de quién eres y lo que a ti te gusta, también pueden surgir aquí oportunidades de conocer nuevas personas, nuevos equipos, armar nuevas amistades, pero que sean más en relación a lo que tú eres hoy en día, ¿bien? Así que bueno, para ti, Escorpio, esta luna llena se puede sentir ahí en ese asunto. También por otro lado, la casa 11 tiene que ver con nuestra visión a futuro y nuestros proyectos de vida a futuro. Así que puede ser también un momento para algunos Escorpio en donde quizás puede ser un poco difícil entender hacia dónde va la vida, hacia dónde quieren dirigirse. Puede ser un momento como de apagón, así como de no sé bien cuáles son mis proyectos de vida, no sé bien qué me motiva. Pero hay que entender que los eclipses son momentáneos, bien, no es algo que va a durar para siempre, sino que vienen a mostrarte una situación donde hay un vacío para que internamente busques las respuestas en ti. Entonces, bueno, este eclipse, como decía, puede también traer alguna situación en cuanto a amistades, en cuanto a tus metas en la vida, tus proyectos a futuro, tu sentido de pertenencia, donde tú te sientes parte de un grupo, de un colectivo, de unas ideas, ¿bien? Y sin olvidar también lo importante que es tu autenticidad, ¿bien? Aquí el nodo norte en casa 5, en Piscis. Buscar lo que a ti te gusta, ¿bien? Donde tú te sientes cómodo o cómoda. Y bueno, también porque estamos aquí teniendo los últimos movimientos de Urano en Tauro, que para ti ha tenido que ver con muchos cambios en cuanto a relaciones, vínculos, pareja. Para algunos escorpios se va a tratar, o ya se trató, sobre algunos quiebres con respecto a relaciones. Para otros escorpios se trata sobre conocer personas muy distintas a lo que siempre habían pensado. O lo que siempre habían atraído a su vida, vivir las relaciones de una forma un poco más libre, quizás como no tan convencional, o quizás que llegó a tu vida gente no tan convencional y que eso también ha significado un gran cambio para ti con respecto a este tema de tus prejuicios que a lo mejor antes tenías con respecto a ciertas personas, o a lo mejor esta atracción por la búsqueda de nuevos equipos o nuevas amistades que sean más emocionantes y que tengan más que ver con lo que tú también eres ahora. Así que bueno, Escorpio, eso para ti. Espero que este eclipse se venga positivo. Espero que bueno, lo que tenga que irse se vaya definitivamente. Quizás si hay un grupo, amistades o situaciones en cuanto a trabajo en equipo que te ha costado, aquí con esto, bueno, las situaciones se van a empezar a alinear. Así que confía en la vida, confía en que te están trayendo lo mejor para tu evolución, y lo que se tiene que ir, bueno, que se vaya, ¿bien? Así que bueno, eso para ti, Escorpio. Para Sagitario de Sol o Ascendente, este eclipse de luna llena en Virgo cae sobre su casa 10, que es la zona profesional. Entonces aquí vemos un movimiento importante para ti, Sagitario, que tiene que ver con tu proyecto de vida, tus metas a largo plazo, tu vocación, tu vista pública, cómo te ven los demás, ¿bien? Posiblemente hayas estado en un periodo en donde el tema profesional no ha sido como tan relevante, o quizás has tenido como que transformarte mucho con respecto a tu vocación y lo que realmente quieres hacer. Porque el nodo norte, que es el punto de evolución, la cabeza del dragón, hacia donde nos dirigimos, ha estado dando mucho foco en tu tema del hogar, de la familia, de situaciones de la casa, ¿bien? Entonces quizás todas estas situaciones familiares y que tienen que ver con tu mundo más personal han significado que quizás no has estado tan pendiente de tu mundo profesional, o quizás no le has podido poner el tiempo que quieres o la energía que quieres. Entonces aquí como que mucha energía en temas de familia, de casa, de hogar, temas con tus padres a lo mejor, o formar tu propia familia, o quizás un tema más personal de tener que lidiar con muchos temas de tu mundo interior. Y esto ha significado, claro, que el tema laboral de pronto ha sido un poco incierto. Como que aquí con el nodo sur, que nos habla de algo que tenemos que soltar o que tiene que transformarse, este nodo sur en tu casa 10 habla de literalmente así como de dejar ir
un antiguo trabajo, una antigua vocación, para poder buscar dentro de ti qué es lo que ahora realmente te apasiona. Entonces, para algunos Sagitarios, esto se va a tratar de una búsqueda de una nueva visión con respecto a tu profesión, tu vocación, cómo quieres que los demás te vean, dónde te sientes realmente capaz y interesado o interesada en trabajar en ese tema, en alguna situación laboral o algún tema que te apasione, ¿bien? Entonces ha sido un momento de reestructuración laboral. Y este eclipse se puede, como el eclipse siempre nos habla de un momento de apagón, puede sentirse a veces como falta de propósito, así como no sé mucho hacia dónde dirigirme con un tema laboral o con un tema de mi vida, quizás no sé cómo encontrar trabajo para algunos Sagitarios, o no sé cómo voy a desenvolverme en este ámbito laboral. Y puede ser un periodo así, un poquito como de no saber, ¿bien? Sin embargo, los eclipses son momentáneos, así que siempre en temporada de eclipses es importante mirar hacia adentro. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Más allá de hacia dónde quieren los demás, la sociedad, no sé qué quiere la familia. No, aquí es importante reflexionar sobre qué nuevo camino quieres seguir con respecto a tu vocación, tu carrera y las cosas que amas hacer. Bien. Y también tus metas a largo plazo. ¿Qué tipo de metas tienes a largo plazo? A lo mejor ahora te parece un poco difícil ver metas a largo plazo. Estás como más bien concentrado, concentrada en situaciones de la casa, del hogar, temas más del día a día, de cómo voy a arreglar estos asuntos, estos temas familiares. Así que bueno, es importante aquí más que nada observar qué situaciones están pasando con respecto a los eclipses para poder ir entendiendo de qué se trata, qué es lo que hay que soltar y qué es lo que hay que incorporar. Que en tu caso, como te digo, tiene que ver con algo de tu vocación, de tu carrera, de tu trabajo. Algo se está alineando, pero también algo hay que reestructurar ahí, en tu zona de trabajo. Algo, quizás algunas rutinas, algunas funciones. Hay algo ahí con respecto a tu trabajo que tiene que reorganizarse, ¿bien? Esto no significa necesariamente como, no sé, voy a perder un trabajo o me va a ir mal. No, simplemente habla de reestructuración, de que como estábamos haciendo antes las cosas, posiblemente se nos empiecen a cerrar puertas para que busquemos una nueva manera, mucho más auténtica, con cómo nosotros también queremos seguir dirigiendo nuestra vida. Así que bueno, eso Sagitario, para ti, esta luna nueva cae en tu zona de carrera, de profesión, de vocación, así que posiblemente hay atención a las situaciones que se estén presentando y también porque tenemos una fuerte carga en este mes de marzo en la zona Piscis, es decir, muchos temas que tienen que ver también con tu mundo interior, con la casa, con el hogar, con la familia. Bien, ahí hay situaciones que se van a estar manifestando y que van a estar mostrándote un camino. Así que bueno, Sagitario, espero que te vaya muy bien en este eclipse. Para Capricornio de Sol o de Ascendente, este eclipse de luna llena en Virgo cae en tu casa 9. La casa 9 es una zona que tiene que ver con nuestra filosofía de vida, nuestra sensación de optimismo, de expansión, de que podemos ir más allá. Y también en un sentido más práctico, la casa 9 tiene que ver con los aprendizajes, tiene que ver con las maestrías, con la forma en que nosotros tenemos de demostrar que sabemos sobre algo, bien. Es la casa de los estudios superiores, es la casa de temas legales también. Y por supuesto la casa de los viajes y del extranjero y viajes largos. Entonces aquí todo este tipo de situaciones pueden verse afectadas con este eclipse. Entonces para algunos Capricornio puede ser un momento en donde está a prueba si de verdad sabes sobre ciertos temas. Bien, para algunos Capricornio es como el momento de demostrar tu maestría sobre ciertos asuntos. También para otros Capricornio esto se puede tratar de temas legales, entonces aquí con estos eclipses puede ser muy recomendable revisar muy bien todo tipo de documentos, de papeleos, esto también porque Mercurio está retrógrado en Piscis, en tu casa 3, que la casa 3 es la zona de la comunicación. Entonces puede ser muy importante para ti Capricornio en este mes poner atención a todo lo que tenga que ver con contratos, acuerdos, temas legales, bien. Es importante aquí poner ojo con este Mercurio retrógrado para que no se les vaya ningún tema importante y no haya ningún tipo de fallo, retraso o malentendido. Y bueno, ¿a dónde nos lleva el nodo norte? El nodo norte nos lleva a incorporar nuevos aprendizajes. Entonces para ti Capricornio puede ser este momento, este eclipse te puede estar marcando una situación donde tienes que aprender nuevas cosas, tienes que incorporar nuevos aprendizajes, nuevas formas de comunicarte. ¿Y qué se está eclipsando aquí con este nodo sur en Virgo?
quizás se está eclipsando una vieja forma de hacer las cosas, de cómo tú manejas tu conocimiento, de cómo tú enseñas lo que sabes o de cómo tú comunicas también tu forma de ver la vida, las cosas que tú sabes, ¿bien? Entonces aquí hay como la incorporación de nuevos conocimientos. Así que aquí bastante recomendable para ti, Capricornio, estar súper atenta o atento hacia dónde te lleva la vida de nuevos aprendizajes, a abrir tu mente, a quizás reestructurar la forma que siempre tenías de hacer las cosas a unas formas nuevas, porque además la casa 3, donde está el nodo norte, nos habla también de esta comunicación cotidiana, de las cosas que hacemos siempre. También, por otro lado, nos habla de un tema del vecindario, la relación con nuestros vecinos, con gente con la que vemos todos los días, ¿bien? Entonces aquí también hay una incorporación de energía con respecto a estos asuntos. Entonces para algunos Capricornio también va a ser súper importante esto del diálogo con los demás, tener buena comunicación con las personas cercanas a ti, y soltar como esto de que a lo mejor tú crees que te lo sabes todo para poder vivir la vida de una forma más curiosa, así como, bueno, me doy cuenta que no lo sé todo, que hay algo que todavía me falta aprender, entonces voy y busco la información, ¿bien? Bueno, si hablamos como del tema más profundo de la casa 9, que tiene que ver con el sentido de la vida, hacia dónde nos dirigimos, nuestra sensación de optimismo, puede haber aquí un apagón con respecto a ese tema, porque eso es un eclipse, es un apagón. Entonces aquí tranquilidad, si de repente para ti Capricornio viene como un momento en donde sientes que las cosas que haces no tienen sentido, o que para qué tanto esfuerzo, hacia dónde me dirige toda esta situación, que siento que a veces tengo demasiados temas en mi cabeza, tengo demasiadas cosas que hacer, demasiadas cosas que hablar, demasiadas cosas, demasiados trámites puede ser, y no entiendo mucho para qué tengo que hacerlo, pero hay que entender que el eclipse es una energía momentánea, ¿bien? Van a ser ahora 2 semanas más y luego se acaba la temporada de eclipses y ya después de a poco vamos a ir teniendo más claridad sobre estos asuntos que por ahora todavía parecen un poco confusos, sobre todo con un Mercurio retrógrado. Así que aquí, bueno, la recomendación sería tratar de ser muy pulcro o muy pulcra con respecto a tu comunicación, con respecto a trámites, con respecto a temas de contratos. Es muy importante que todo esté lo más estipulado posible, todo por escrito, todo lo más ordenado también posible. Que no te olvides de comunicarte, si hay algo importante que tienes que decir, es importante que lo tengas todo como bien ordenado, bien, porque este Mercurio retrógrado en Piscis te puede dar una tendencia a olvidos, a que tenías que hablar un tema y se te olvidó y no lo hablaste y después eso te genera como algún problema, bien, así que es importante que las cosas que tengas que hablarlas las digas ahora, que te ordenes bien con ese asunto y también si de repente sientes que como que las cosas que tienes que hacer son muchas o a veces sientes como no estoy capacitado para tanto, es importante también aquí decir, bueno, quizás tengo que incorporar nuevos conocimientos, nuevas habilidades, asumir que, bueno, no me las sé todas y que es importante siempre mantener la mente curiosa para aprender. Y bueno, y también en un sentido más amplio, más filosófico, como decíamos, si ahora te parece un poco abrumador y como que no, como que has perdido un poco el sentido de por qué haces las cosas, de a poquito ese sentido va a ir volviendo, de a poquito las cosas se van a ir acomodando y quizás en tus cosas más cotidianas o de a poquito se va a ir mostrando un camino, que quizás ahora todavía puede ser un poco confuso. Así que bien, eso para ti Capricornio, es muy importante con estos eclipses el tema de la mente, de la comunicación y de hablar las cosas que tengas que hablar y también de ordenarte con ese tema de trámites, bien, sobre todo porque este Mercurio retrógrado también que está en tu casa 3. Así que importante aquí el diálogo, la comunicación. Bueno, también escribir, también si te hace sentido a ti, de repente sientes que las cosas no tienen mucho sentido, es importante escribir porque cuando uno escribe también puede ir canalizando cosas. Así que bueno, hay un tema aquí intelectual, de comunicación que va a ser bastante importante. Así que eso Capricornio, espero que te vaya muy bien. Para Acuario de Sol de ascendente, este eclipse de luna llena en Virgo cae en tu casa 8. La casa 8 es una casa bastante misteriosa que nos habla de todo lo oculto, nos habla de nuestros procesos internos de transformación, de muerte y renacimiento. Es el lugar también donde guardamos nuestros miedos, pero también la casa 8 es el lugar donde guardamos todo nuestro poder personal y nuestra capacidad de reinventarnos. Entonces, por eso te digo que la casa 8 es una casa un poco tabú. A veces a la gente no le gusta mucho hablar de la casa 8 porque tiene como mala fama. Sin embargo, cuando enfrentamos a la casa 8,
y habitamos en ella, nos damos cuenta de todo ese poder interior que tenemos, toda esa profundidad de nuestra psique, de nuestra alma, de nuestra capacidad de reinvención, de nuestra fortaleza, de nuestra resistencia, ¿bien? Así que bueno, en un sentido más profundo eso es la casa 8. En un sentido más práctico, la casa 8 también tiene que ver con bienes compartidos, con herencias, con todo lo que tiene que ver con la colaboración y con la confianza en otras personas. Entonces acá para ti, Acuario, esta luna llena y este eclipse en Virgo está mostrando una situación con respecto a tu vulnerabilidad. Quizás puede ser una lunación bastante intensa para ti, Acuario. Puedes estar viendo muy fuertemente la sombra o tus miedos. Pueden estar apareciendo temas incómodos en tu vida que puede ser un poco difícil de enfrentar o de hablar, porque al hablar estas situaciones se pueden también despertar muchos problemas, vas a tener que enfrentarte con ciertos dragones o ciertas como situaciones incómodas, y aquí esta luna llena está iluminando esa zona. Entonces aquí es importante que no evadas estos temas, de que si hay algo incómodo que está pasando en tu vida, posiblemente esta luna llena lo va a maximizar. Así que con esta información ya es importante para ti tener como un plan, ¿bien? De qué pasaría en el caso de que haya una situación que empiece a mostrarse de forma muy incómoda y algo que no querías ver. Y empezar a enfrentar, a no tener miedo, a decir, bueno, ya a ver, ¿qué es lo peor que podría pasar si sucede esta situación? También como viéndolo con un poco de curiosidad, así como, bueno, ¿por qué estas situaciones me generan tanto pánico, me generan tanto miedo, o por qué siento que son tan peligrosas estas situaciones? Pero al mismo tiempo, ¿cuál es la capacidad que me puede entregar esta situación de reinventarme, de empoderarme y de buscar un nuevo valor en mí? Bien, porque el nodo norte en Piscis, recuerda que los eclipses funcionan como un eje. Entonces, si bien aquí está la luna llena en Virgo, el sol está en Piscis, bien. Entonces aquí lo que se está iluminando también es la zona que tiene que ver con la casa 2, en tu caso, que tiene que ver con tus recursos, tu dinero, tus talentos y todas las cosas que son tuyas, bien. Tus posesiones, tanto posesiones físicas, así me refiero a dinero, bienes materiales, también la relación con tu cuerpo, que también es una posesión física que tenemos, versus posesiones intangibles, que son tu capacidad de resistir, tu capacidad de enfrentar la vida, tu capacidad de reinventarte, tus talentos ocultos, ¿bien? Todo esto se está mostrando en este momento. Entonces es interesante aquí este trabajo con esta luna llena en tu casa 8 de qué situaciones se pueden estar mostrando. Aquí situaciones tabú, situaciones de sombra, situaciones un poco incómodas, o quizás para ti, si a ti te gusta, sobre todo aquí porque tú, Acuario, estás plutonizado o plutonizada, Plutón está sobre tu energía. Entonces creo que estás en un momento donde están despertando ciertos dones tuyos de ver las cosas muy claramente, un periodo muy psíquico en tu vida, ¿bien? Y también de mucho magnetismo, que esto nos trae Plutón en la casa 1, mucho magnetismo, pero también hacia dónde te lleva ese magnetismo y cómo quieres utilizar esos talentos, ese carisma, esas habilidades que tú tienes, hacia dónde quieres dirigir estos talentos, ¿bien? Eso puede ser un tema interesante, porque aquí hay una posibilidad también con este nodo norte en Piscis de incorporar por medio de estos talentos bienes materiales, ¿bien? Puede ser que por medio de estos talentos llegue dinero, lleguen oportunidades laborales, llegue la capacidad de tener mucha abundancia, pero para eso es importante que tú reconozcas tu poder personal y hacia dónde quieres encauzarlo, ¿bien? Así que bueno, este eclipse puede estar movilizando bastantes cosas de tu subconsciente, a lo mejor tus sueños, atención ahí también a qué cosas puedes estar soñando, atención también a tu cuerpo, a las señales de cansancio, de agotamiento, o por el contrario, a lo mejor te sientes con mucha energía y como demasiadas ganas de hacer cosas. También ahí es importante ver, y bueno, no tener miedo de enfrentar la sombra, porque ahí también está tu fortaleza. Y de ahí está la posibilidad también, a través de esos miedos, quizás a lo mejor tienes muchas ganas de hacer un proyecto o de lanzarte a algo nuevo, pero hay como ciertos miedos, ciertas cositas que te trancan y que es normal, pero que es interesante ver que cuando se atraviesa ese miedo, tenemos la posibilidad de ver nuestros verdaderos talentos y nuestras verdaderas posesiones, ¿bien? De incorporar aquí
de la posibilidad de que tus talentos ahora puedan traerte abundancia, ¿bien? Pero todo eso depende de cómo vas a utilizar estos talentos, esta capacidad que hay en ti, bien, de reinvención. Así que bueno, puede ser en conclusión una lunación bastante intensa, bastante emocional. A lo mejor en algunos momentos te vas a sentir así como o muy cansada, muy cansado o como quizás sobrepasado con algunos temas, pero es importante entender que también los eclipses son momentáneos, que después su efecto pasa. También, bueno, como Mercurio está retrógrado aquí en la casa 2, puede haber también una situación de dinero, de sentir como que a lo mejor quieres ganar más dinero de otra forma, quieres reevaluar tu forma de ganar dinero y por eso también estás revisando tus talentos ocultos. Y bueno, también en un sentido más profundo, también esto nos habla de ciertos finales de ciclo, como de enfrentarte con que hay ciertas etapas que se acaban, ciertos procesos que llegan a su fin, porque eso también la casa 8 nos habla como de la muerte simbólica, de procesos, de etapas, de cambios que sí o sí vienen y que a veces nos asustan, pero que a la larga son para nuestra evolución personal. Así que eso para ti, Acuario. Este es un eclipse bastante sensible, pero que espero que despierte lo mejor de ti y que pueda iluminar también un camino en donde puedas encontrarte con todos estos talentos y con toda esta abundancia que mereces. Así que espero que te vaya muy bien. Para Piscis de Sol de ascendente, este eclipse de luna llena en Virgo cae en la casa 7, que es la zona de las relaciones, de los contratos, del trabajo de tú a tú, nuestros socios, nuestros colaboradores, nuestra pareja romántica también, y todo lo que venga por medio de los demás. Bien, entonces, para ti, Piscis, Virgo es tu signo opuesto complementario. Entonces aquí estos eclipses tienen todo que ver contigo. Ha sido un ciclo, una historia que ya veíamos desde marzo 2025, septiembre 2025 y ahora marzo 2026. Hay situaciones que te han estado alineando hacia un propósito mayor. Entonces aquí puede ser interesante revisar qué tipo de personas han llegado a tu vida, cómo han estado las relaciones con los demás y cómo esas relaciones te han transformado también a ti. Bien, porque tú eres el nodo norte, Piscis. Entonces has estado en un periodo de muchísimos saltos evolutivos y de muchos aprendizajes sobre tu forma de ver la vida, sobre tu forma de mostrarte frente al mundo, de enfrentar la realidad. Además, Piscis, has tenido a Saturno sobre tu energía. Por fin ya Saturno se fue de tu signo. Definitivamente lo mismo con Neptuno. Ya al fin estás libre también de esa carga, porque Saturno se siente como un peso cuando lo tenemos en nuestro signo. Entonces posiblemente, Piscis, vienes de ciertos años un poco pesados o de muchas lecciones en tu vida o de tener que madurar mucho, de tener que hacerte cargo de ti. Y claro, ahora es el momento en donde tú tienes que demostrar cuánto realmente aprendiste. Bien, es un momento de prueba. Y aquí la prueba tiene que ver también con relaciones, con cómo te estás llevando con los demás, qué tipo de relaciones estás manifestando. Esto puede ser a nivel romántico, pero también a nivel de asociaciones de todo tipo, a nivel de cómo te llevas con los demás, qué tipo de personas dejas entrar a tu vida. Así que con estos eclipses se muestra un camino que tiene que ver con soltar, porque el nodo sur siempre nos habla de algo que tenemos que soltar, y en tu caso lo que hay que soltar es una vieja narrativa con respecto a las relaciones. A lo mejor antes tenías una idea del amor como un sacrificio, como una persona que siempre tiene que dar todo por los demás o que los demás deberían dar todo para ti. Y entonces aquí ha habido una historia que te ha mostrado que tienes que reinventar tu forma de relacionarte con los demás, ¿bien? Para tener una manera mucho más equilibrada, mucho más justa, también de colaboración mutua, porque eso nos habla la casa 7. Y Virgo también. Virgo es un signo que nos habla del servicio, pero que es importante que el servicio no sea solo dar, sino que también es importante como la reciprocidad, que es la casa 7. La casa 7 tiene que ver con esa reciprocidad, ¿bien? Así que aquí puede ser un tema importante con respecto a relaciones, así que atención con el tipo de personas que se están presentando en tu vida, qué situaciones se están yendo. Quizás si tú ves que hay situaciones en tu vida de término, ya sea que se acaba un contrato, se acaba una asociación, se acaba una relación de pareja, también puede ser. Todos estos términos son para tu propia evolución. Te están viniendo a enseñar algo. Quizás por algo esa situación ya no sigue más. ¿Y cuál es la lección? La lección tiene que ver con
cómo eliges tu propio camino, qué tipo de personas dejas entrar a tu vida, ¿bien? Y con quiénes te quieres realmente asociar de aquí en adelante. Hay algo aquí importante con respecto a las asociaciones, los vínculos y las relaciones de todo tipo. Así que bueno, Piscis, aquí estamos, este eclipse va a ser bien importante para ti. Es importante, por ejemplo, descansar bien, porque los eclipses suelen ser bastante agotadores, a veces nos dejan como con una energía bastante bajita, a veces nos quitan como el sentido de lo que hacemos, así que también puede ser normal en este momento tener incertidumbre con respecto a alguna relación o alguna asociación, no saber mucho qué va a pasar o cuáles son las intenciones de esta otra persona, pero aquí es importante buscar la respuesta en ti. En realidad, ¿qué es lo que tú quieres? Más allá de lo que los demás digan. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Cuál es tu camino? Eso, el nodo norte en tu signo te está mostrando esta evolución. ¿Bien? Así que bueno, y además Mercurio está retrógrado en tu signo, entonces posiblemente vas a estar muy meditativa, muy meditativo sobre estos nuevos caminos, hacia dónde quieres dirigirte, posiblemente vas a estar cerrando algunos ciclos, porque además Saturno y Neptuno al fin ya han dejado tu energía y se han ido a Aries. Entonces hay muchos temas que se están resolviendo en tu vida y a lo mejor puede ser un poquito caótico a ratos, no entender mucho qué pasa aquí con los demás, pero es importante que tú tengas esta claridad, bien, de hacia dónde quieres dirigirte. Todo es para tu evolución, todo es para tu crecimiento del alma, a eso nos llevan los eclipses, tú eres el nodo norte, vas a seguir siéndolo durante este año, el nodo va a seguir hasta el segundo semestre que pase a Acuario, así que todavía este primer semestre quedan algunas lecciones y ya después el nodo norte te abandona y ya al fin esas lecciones están aprendidas y se acaba este ciclo para iniciar uno nuevo. Así que espero que te vaya muy bien, Piscis, en todos estos caminos.